Mm, Muy bien, son las 7:10 de la noche. Vamos a dar inicio a la, al tema de hoy, ya que es violencia sexual, violencia de género y masculinidades. Vamos a pasar a pantalla completa un momentito. Bienvenidos, buenas noches a todos. A ver, ahí en el chat. Ok, listo, ya. Vamos a comenzar, perfecto. Bienvenidos a todos. Quien les habla es la licenciada Suma Huita Janto Sánchez, psicóloga de profesión. Bien, vamos a comenzar con el tema. Bien, vamos a empezar definiendo lo que es la violencia sexual. ¿Ok? La OMS y la OPS definen la violencia sexual como actos que abarcan desde el acoso verbal, la penetración forzada y una variedad de tipos de coacción, desde la presión social hasta la intimidación y la intimidación a la fuerza física, ¿ok? Eh, Incluye, pero no se limita a la violación en el matrimonio o en citas amorosas, en relaciones de enamorados, de novios, violación por desconocidos o conocidos, ¿no? Eh, Como múltiples casos que hemos estado viendo en nuestro país, aquí en Perú, insinuaciones sexuales no deseadas o acoso sexual, ¿no? Ya sea en la escuela, el lugar de trabajo, la calle, y estoy segura que muchas de nosotras, de las mujeres que estamos conectadas acá y que de repente nos están viendo en la transmisión en directo, han sido víctimas en algún momento de su vida, sin importar la edad, de algún tipo de acoso callejero, ¿no? También incluye violación sistemática, ¿no? Esclavitud sexual, otras formas de violencia particularmente comunes en situaciones de conflicto armado. Por ejemplo, la fecundación forzada, ¿no? Tenemos los abusos cometidos, por ejemplo, a víctimas de guerra, por ejemplo, ¿no? El abuso sexual de personas física o mentalmente discapacitadas, ¿no? Y la violación y abuso sexual de niños en sus formas tradicionales, entre comillas, y también en formas como el matrimonio forzado, ¿no? Y la cohabitación, ¿no? Lo que nuestro célebre ministro de Educación llama una práctica cultural en nuestra selva peruana. Bien, tenemos lo que es la violencia sexual infligida por la pareja, ¿ya? Hace poco nada más, yo diría que ha cambiado este concepto porque la violencia sexual dentro de la pareja no se consideraba como tal, no se consideraba un delito, ¿no? Porque nuestra sociedad y las leyes incluso consideraban que era deber marital, deber de la mujer, complacer o satisfacer las necesidades sexuales del esposo, de la pareja, del papá de sus hijos. Entonces, los datos obtenidos en encuestas poblacionales, ¿no? Cuando hablamos de encuestas poblacionales, hablamos de encuestas que la OPS y la OMS hacen directamente con la población, o sea, salen a la calle, a las calles de los distintos países en los cuales tienen presencia y preguntan, ¿no? A las mujeres, a la población, bueno, obviamente con ciertos parámetros, eh, cuáles han sido sus experiencias, ¿no? Hacen una encuesta bien determinada, por así decirlo, ¿ya? Entonces, esas son las encuestas poblacionales. Bien, estas encuestas arrojan que la agresión sexual perpetrada por la pareja puede estar precedida y o acompañada por violencia física, psicológica, pero también puede ocurrir por sí sola, ¿ya? Entonces, y aquí acordémonos de lo que es el ciclo de la violencia, ¿no? Cómo la violencia va escalando y va creciendo en tamaño e intensidad. Por eso es que se presenta primero por discusiones, desacuerdos, insultos, y va escalando a agresión física y bueno, termina en agresión sexual. Bien, aquí tenemos un cuadro estadístico, ¿ok?
de lo que es el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que alguna vez tuvieron parejas y que informaron, ojo, informaron haber sufrido violencia sexual infringida por esta pareja, ¿ok? Después de la edad de los 15 años, ¿ok? Entonces tenemos países como Etiopía, Bangladesh, Perú. Ojo, es bastante alarmante, al menos para mí como peruana, darme cuenta que estamos en el tercer lugar en, en esta encuesta, ya. Tenemos el 46,7 de porcentaje en esta encuesta que ha hecho la OPS. Después está República Unida de Tanzania, Tailandia, en su zona urbana, Tailandia provincial, la República Unida en su zona urbana, Perú en su zona urbana, ¿no? En todo caso, aquí podemos ver que en la zona rural o provincial, en nuestro país, la violencia de pareja, ¿no? Contra las mujeres ha sido mayor que en la zona urbana. También tenemos a Samoa, Namibia, Brasil, provincial y Brasil urbano, Serbia, Montenegro, Japón. Entonces, es bastante alarmante estos datos estadísticos. Un momentito. Un momentito, por favor, disculpen, tenemos problemas acá con aquí está. Ok. Vamos a volver a compartir, disculpen. Ok. Ok. En cuanto a la violencia sexual por personas que no son necesariamente parejas, ¿no? Esta violencia se suscita sobre todo en lugares públicos, ¿ok? O privados también, ¿no? Tiene distintas modalidades, las hemos podido observar muchas veces en nuestro entorno. En el estudio multipaís de la OMS, entre el 0,3 y el 12% de las mujeres dijeron haber sido forzadas a una relación sexual después de los 15 años de edad, ¿no? O a realizar un acto sexual por alguien que no era su pareja. ¿Ya? La mayoría de los estudios indican que es probable que las mujeres conozcan a sus agresores, ¿ya? Eh, Vemos todo el tiempo, ¿no? Señoritas o mujeres que han salido de repente a alguna fiesta, alguna discoteca, alguna reunión que terminaron drogadas, secuestradas, qué sé yo, que han sido víctimas incluso de violaciones grupales por parte de personas de su propio entorno, ¿no? De sus compañeros de universidad, amigos, qué sé yo. 8 de cada 10 casos de violación en los Estados Unidos tiene esta característica, ¿ok? En que las mujeres conocían a sus agresores, ¿ok? La encuesta más reciente de prevalencia de violación en Sudáfrica, por ejemplo, revela que 1 de cada 5 hombres había afirmado o ha afirmado que había abusado de una mujer, ya sea desconocida o que era parte de su familia, ¿no? Era algún integrante de su familia. La violencia sexual también es, como les decía hace un momento, común en las crisis humanitarias, ¿ok? Entonces, podemos imaginarnos la violencia sexual a la que están expuestas, por ejemplo, las mujeres del Medio Oriente, Irán, Pakistán, India, que ahorita están en guerra, ¿no? Con países vecinos. En África, por ejemplo, esto es bastante común, ¿ya? Las mujeres son perseguidas a tal punto que son incluso criminalizadas por sus agresores,
escuché, por ejemplo, el testimonio de una mujer que había sido que había logrado escapar a Europa como refugiada, que denunció haber sido víctima de violencia por parte de unos rebeldes, ¿no? Que eran parte de una guerrilla que habían ingresado a su aldea, habían matado a muchas personas y se habían llevado a muchas mujeres, y que ella, al haber sido llevada al campamento de estos guerrilleros, había sido abusada literalmente por todos los guerrilleros, y que se las había ingeniado para escapar, pero que una vez que escapó y regresó a su aldea, su esposo ya no la quiso. No la quiso e incluso la expulsó del hogar, ¿no? Entonces a ella no le quedó más que prácticamente luchar por sobrevivir y escapar a Europa, ¿no? Para que no se la criminalice. ¿Por qué? Porque su esposo amenazaba con denunciarla con las autoridades por traición a la patria, supuestamente, cuando ella solo había sido secuestrada prácticamente. O sea, la víctima estaba siendo criminalizada, ¿no? Ok, tenemos también lo que es la violencia sexual en la niñez, ¿ya? En una revisión de las investigaciones efectuada por la OMS en el 2024, se calculó que la prevalencia mundial de victimización sexual en la niñez, solo en la niñez, es alrededor del 27% entre niñas, ¿ok? Y aproximadamente de un 14% entre niños. Más específicamente, esta revisión encontró que la prevalencia media del abuso sexual en la niñez informada, solo informada, o sea, estamos hablando de aquellos casos que fueron reportados, denunciados, hablados, comunicados. Imagínense los que no. Informada por mujeres era alrededor del 7 al 8%, y en estudios realizados en América del Sur, América Central y el Caribe, ¿no? Así como en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, la prevalencia llega al 28% en partes de Europa Oriental. La comunidad de estados independientes, la región de Asia y el Pacífico y África del Norte, en general, el abuso sexual en niños, perdón, en niñas es más que en los niños, ¿ya? Pero eh, se ha descubierto en estudios recientes que también los niños son tan afectados como las niñas. Violencia sexual y acoso. Eh, en estudios provenientes de diversas partes del mundo, sobre todo en países africanos, Asia Meridional y América Latina, se ha documentado que proporciones sustanciales de niñas dicen haber sido acosadas y abusadas en camino hacia la escuela, cuando regresaban de esta, o bien en instalaciones ya de sus instituciones, y también en las universidades. Esto también se puede percibir aquí en nuestro país. Hace algunos años en Cuarto Poder salió un reportaje en el que se comentaba o se narraba la historia de muchas niñas que habían dejado de ir a la escuela porque eran acosadas constantemente por vecinos dentro de su comunidad. Es decir, imaginen una comunidad que no tiene muchas, vamos a ponerlo así en palabras simples, muchas casas, ¿ok? Y que entre las casas y las instituciones educativas hay una cierta distancia que hay que recorrer para llegar, ¿no? O sea, para ir a recibir las clases. Entonces, muchas niñas eran acosadas en el trayecto, porque su único medio de transporte era, o sea, ir a pie. No había carro, no había rutas, bicicletas, ni nada, ningún transporte seguro que las llevase a su escuela y de regreso a su casa para que ellas pudieran estudiar de manera tranquila. Entonces, ante este peligro, la familia lo que decide es, pues no, o sea, yo prefiero que estés en la casa, o sea, tenerte segura, eh, que no te maltraten, que no te lastimen, que no te traumen, básicamente. Y aunque esto signifique que tú pierdas la oportunidad
que tienes o que deberías tener a educarte, a desarrollarte y a acceder a una mejor vida, ¿no? Porque se supone que la educación ayuda a eso, que la educación procura un mejor futuro, ¿no? Una mejor calidad de vida para las personas. ¿Cuáles son las causas fundamentales y los factores de riesgo de la violencia sexual? ¿Ok? Estos factores son con respecto a los abusadores, o sea, a los individuos que cometen el acto, el delito, o sea, la violación sexual, ¿ok? La información al respecto de los factores que causan que los hombres cometan abuso sexual es muy reciente, pero proviene, como les decía, principalmente de hombres que fueron aprehendidos, o sea, detenidos, denunciados, encarcelados por haber cometido dicho delito, ¿ok? Está como factor la pertenencia a una pandilla, el consumo perjudicial o ilícito de alcohol o drogas, ¿no? Porque cuando se les consulta a estos perpetradores, se les dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué le has hecho esto a la señorita, no? No, es que estaba borracho, estaba drogado, etc. También está la personalidad antisocial, ¿ya? También se considera la exposición en la niñez a la violencia entre los padres, es decir, individuos que han vivido en un núcleo familiar violento, en donde el padre ejercía violencia y actos de poder sobre la madre, ¿ok? Antecedentes de abuso físico o sexual también en la niñez, ¿ya? Es como si estuvieran replicando lo que ellos han sufrido, eh, han experimentado. La escasa educación también influye. Las opiniones favorables a la inequidad de género, ¿no? Y de esto vamos a hablar en la siguiente, que son los factores comunitarios y sociales, ¿ya? Muchos estudios sugieren que una de las razones por las que los hombres abusan de las mujeres es porque, básicamente, porque pueden. Es decir, están convencidos ellos de que la mujer, ¿no? Es básicamente un objeto del cual ellos pueden sacar provecho o con el cual ellos pueden satisfacer sus necesidades sexuales y que pueden hacerlo, ¿por qué? Porque la fuerza física de la mujer es menor que la del varón, ¿no? Entonces aprovechan de esta fuerza física y cometen el abuso sexual, ¿ok? Estos factores están relacionados con la sociedad y la cultura. El machismo es algo social y cultural, ¿ya? Recordemos eso, que ayudan a perpetuar las creencias que aprueban la violencia. Los factores vinculados con tasas más elevadas de violencia sexual perpetrada por hombres incluyen los siguientes eh, factores. Las normas tradicionales y sociales, ¿no? Como ya lo decíamos, favorables a la superioridad masculina, ¿no? Por ejemplo, considerar que las relaciones sexuales sean un derecho del hombre en el matrimonio, ¿ya? O que las mujeres y niñas sean responsables de mantener bajo control los deseos sexuales de los hombres, ¿no? Es decir, la típica frase, ay, pero ¿cómo habrá estado vestida, pues? ¿Y qué hacía solita en esa fiesta? ¿Qué hacía solita en ese callejón? ¿Y por qué se emborrachó? Ella solita se expuso, ella tiene la culpa. Si no quieres que te molesten, si no quieres que te acosen, si no quieres que te toquen, si no quieres que te miren, entonces no te pongas esta ropa, no te maquilles, no salgas de la casa, etcétera. O que la violación sea un signo de masculinidad, ¿ya? Está aquí también la idea de que hombre es aquel, ¿no? Que toma por la fuerza a las mujeres, o en todo caso, hombre es aquel que en su vida ha tenido más mujeres o más relaciones sexuales con mayor cantidad de mujeres, ¿no? Aunque para lograr esto haya tenido que someter o haya tenido que forzar, ¿ya? Entonces, esta idea está pues reforzada por las normas tradicionales sociales
y culturales de nuestro país y en muchos países latinoamericanos a nivel del mundo. Y también otro factor son las sanciones jurídicas y comunitarias poco rigurosas contra la violencia, ¿ya? Yo creo que aquí también, dentro del aspecto jurídico, tenemos que considerar los protocolos que se tienen y la poca sensibilidad que tienen, por ejemplo, los policías, los abogados de oficio, los fiscales, los jueces, todo el sistema policial o judicial que está involucrado en la sanción, en la ejecución, en la aplicación de las leyes que sancionan estos actos, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, en Ica hubo un caso de una señorita que había sido abusada sexualmente y cuyo agresor fue absuelto porque, según el juez, la señorita iba predispuesta a tener relaciones sexuales solo por llevar una ropa interior de determinado color o de determinado modelo o de determinado diseño. Entonces, esto, díganme ustedes, ¿acaso no influye? O sea, los prejuicios, las normas tradicionales que este funcionario del sistema jurídico tiene dentro de su concepción, dentro de su mente, ¿influyen en en sus decisiones jurídicas? Por supuesto que sí. Entonces, es importante tomar muy en cuenta estos factores comunitarios y sociales. ¿Ya? Ok, las consecuencias de la violencia y la coacción sexuales para la salud de la mujer. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia sexual y la coacción en la salud de las mujeres? ¿Ok? En la salud reproductiva tenemos el traumatismo ginecológico, el embarazo no planeado, el aborto inseguro, la disfunción sexual, ¿no? Eh, no sé si ustedes sepan, pero aquí en Perú es prácticamente ley que toda víctima que se apersone, por ejemplo, a un establecimiento de salud afirmando o denunciando con cualquier profesional de la salud que la esté atendiendo, que ha sido víctima de abuso sexual, ¿ya? Y si esta mujer está dentro de la edad reproductiva, ¿qué pasa? Que se le tiene que brindar el kit de emergencia para víctimas de abuso sexual, que incluye una pastilla del día siguiente, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para evitar en lo posible un embarazo no planeado o un aborto inseguro, ¿no? Se sabe también que muchas mujeres que han sido víctimas de violencia, si quedan embarazadas y buscan hacerse un aborto, es muy difícil conseguir un aborto seguro, ¿ya? Porque en muchos países el aborto incluso está penalizado, ¿ya? Por eso es que muchos colectivos sociales y llamados feministas en muchos países están buscando la despenalización del aborto. ¿Para qué? Para evitar más muertes a causa de abortos inseguros. También están las infecciones de transmisión sexual, incluida la VIH, la fístula traumática. Eso en cuanto a su salud reproductiva. En su salud mental tenemos la depresión, el trastorno postraumático, la ansiedad, dificultades del sueño, síntomas somáticos, es decir, que eh, la ansiedad y la depresión las expresa el cuerpo con dolores físicos, literalmente físicos, o sea, que deterioran la salud mental y física. Comportamiento suicida, eso está muy, muy sabido, el trastorno de pánico. En la salud mental también tenemos el desarrollo de trastornos de la personalidad, como son, por ejemplo, el trastorno de personalidad múltiple y el trastorno
obsesivo compulsivo, ¿ya? Que también se considera dentro de las consecuencias para la salud mental. Consecuencias conductuales, comportamiento de alto riesgo, por ejemplo, relaciones sexuales sin protección, ¿no? Es muy sabido que hay mujeres que al haber sido víctimas de violencia sexual a temprana edad, pongámosle unos 12, 13, 14 años, inician su vida sexual, o sea, ya voluntariamente, vamos a ponerlo así, casi enseguida. Y lo hacen, como lo menciona aquí, sin protección, con cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier estado, o sea, no importa si estoy sobria, ebria, no importa. eh, Les causa una, vamos a ponerlo así, una desensibilización completa, y es como si ya no les importara su propia seguridad sexual, mental, o sea, ya no les importa. O sea, su cuerpo es básicamente no sé, un objeto, vamos a ponerlo así. Entonces, esto las pone en riesgo otra vez, ¿ya? Como les decía, iniciación sexual consensual temprana, múltiples compañeros íntimos, abuso del alcohol y de las drogas, riesgo mayor de perpetrar en los hombres, esto en el caso de los hombres, o de sufrir las mujeres, en el caso de las mujeres, violencia sexual posteriormente, ¿ok? Es decir, eh, un hombre que ha sido abusado sexualmente va a repetir, es decir, va a replicar lo que le ha pasado a él con otras personas. Y las mujeres son muy propensas también a volver a sufrir otro abuso sexual, ¿ya? Resultados mortales: muerte por suicidio, complicaciones del embarazo, como ya lo habíamos mencionado, aborto inseguro, el SIDA también, asesinato durante la violación o en defensa del honor, ¿no? Infanticidio de un niño nacido como resultado de una violación, ¿no? Hay muchas mamás que matan a sus pequeños porque no los quieren, porque ha sido un embarazo no deseado, causado por un acto que les ha dejado un trauma profundo. O también, esto lo que les voy a comentar entraría en el aspecto conductual, que hay muchas mamás que crían a los niños que han tenido producto de un abuso sexual. Y la crianza de estos niños pues no ha sido buena, no ha sido buena para nada, porque el trauma que les ha dejado el abuso sexual a estas mujeres no ha permitido que ellas conecten afectivamente con sus hijos, por más que sean sangre de su sangre, como se dice, ¿no? Entonces es comprensible hasta cierto punto que el dolor, la frustración, la injusticia que ellas han vivido las lleve a criar de manera tóxica a estos niños que han tenido, ¿no? Bien, tenemos los principios generales de las prácticas adecuadas para abordar la violencia sexual. Primero, proporcionar una respuesta integral a las necesidades de las víctimas supervivientes, ¿ok? La prestación de atención en salud, la atención jurídica, ya, es muy importante, y como les decía, aquí se requiere de que los profesionales en los distintos ámbitos, ya sea jurídico y de la salud, estén correctamente sensibilizados y educados en el tema, que conozcan cómo es que se comporta una víctima de abuso sexual. Incluye apoyo psicológico y referencia a instituciones para recibir atención de salud mental, de ser necesario. Yo creo que siempre es necesario. La anticoncepción de emergencia, como ya les decía, el kit de emergencia, tratamiento y profilaxis de enfermedades de transmisión sexual.
profilaxis para la infección por el VIH cuando corresponda, información acerca de abortos seguros, un examen forense en caso de que la víctima o la mujer decida denunciar a su agresor, ¿ya? Acceso a profesionales competentes y sensibilizados que les ayuden si decidieran denunciar. Segundo, ampliar la base de conocimientos y concientizar acerca de la violencia sexual. ¿Ok? Entonces, la base de los conocimientos, de lo que se conoce acerca de la violencia sexual, por qué se produce, cómo, en qué entornos, cuáles son las consecuencias, cómo podemos evitarla y cómo podemos abordar de manera saludable y empática a las víctimas. Toda esa información, todo ese conocimiento tiene que, vamos a ponerlo así, difundirse, no solo en el ámbito jurídico y de la salud, sino en el ámbito social, en las calles, ¿ok? Por eso es que los estados, los gobiernos de los diferentes países procuran concientizar en fechas, sobre todo en las fechas especiales, en las fechas conmemorativas, a la población. Por eso es que se realizan pasacalles, perifoneos, se reparten mosquitos informativos, se ponen stands de difusión de información para la población, ¿ok? Porque se requiere que no solo las autoridades o las entidades públicas o del Estado estén al tanto de estos conocimientos, sino que la población misma esté consciente y conozca toda la información que se pueda para poder abordar de manera correcta, de manera saludable, lo que es el abuso sexual. ¿Ok? Tercero, promover reformas jurídicas. El perfeccionamiento de las leyes existentes, ¿ok? Pero sobre todo su aplicación, ¿ya? El fortalecimiento y ampliación de las leyes que definen la violación y la agresión sexual, la sensibilización y capacitación de la policía, los jueces acerca de la violación sexual y una mejor aplicación de las leyes existentes. En el ejemplo que yo les mencionaba de este juez en Piura, ¿ustedes creen que él haya aplicado correctamente las leyes jurídicas? En mi opinión, al menos no, porque la ley no te dice, oye, si la víctima estaba vestida provocativamente, entonces eso quiere decir que ella estaba buscando una relación sexual. No te dice, ¿ya? Entonces, en nuestro país y en países, por ejemplo, como México, que es un país bastante conocido por su alto índice de abuso sexual, de feminicidios, etcétera, un país bastante violento, las leyes no se aplican como tal, no se aplican. Por eso es que el trabajo de estos colectivos feministas, yo creo que hay que mencionarlo, y es que ha logrado la aplicación, perdón, la creación de muchas leyes en favor de las mujeres. ¿Ok? Entonces, es muy importante que como ciudadanos, como profesionales, si es que lo somos, estemos conscientes de esto y que apoyemos la promoción de reformas jurídicas en favor de la prevención de la violencia sexual. Bien, vamos a pasar a la violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? Es un tipo de violencia física, psicológica, sexual, institucional, simbólica y estructural, ¿ok? Que es ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación sexual, identidad de género, sexo o género, que impacta de manera negativa en su identidad y su bienestar social,
físico, psicológico, económico, ¿ok? Violentar, por ejemplo, ejercer violencia física, psicológica, insultos, privarle a una persona de algún servicio, de privarle de que ingrese, por ejemplo, a cierto establecimiento, qué sé yo, solo por su orientación sexual, es violencia de género, constituye violencia de género. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí encontramos la discriminación contra las personas homosexuales, ¿no? O que se consideran dentro del grupo LGTB más IQ. Eh, eh, Discriminar a estas personas se considera violencia de género, ¿yo? ¿Ok? Así como el sexismo, la misandría, la misoginia, la homofobia y la transfobia. Pero, ¿qué es el género? ¿Ya? Es un concepto socialmente construido, es decir, que se construye sobre aquello que la sociedad nos enseña, ¿ok? Son identidades, funciones y atributos de los hombres y las mujeres, ¿ya? Es el significado atribuido a las diferencias biológicas. Ojo, biológicas, es decir, diferencias con las que nacemos todos los individuos, ¿ok? Pero estas diferencias son atribuidas, perdón, estos significados son atribuidos por la sociedad y la cultura en la que nos desarrollamos, ¿ok? Esta construcción va a ser muy diferente de acuerdo a muchos factores. En Perú tiene una connotación, en Turquía tiene otra, en China tiene otra connotación, en, en Tailandia tiene otra connotación, en África tiene otra connotación muy diferente y tiene otras características esta construcción social. ¿Ok? Entonces va a depender del entorno geográfico, de la religión, de la economía, de muchos factores. Ahora, el género tiene componentes, ¿ok? Son los atributos, los roles y los espacios. ¿Qué son los atributos? Son las características de personalidad atribuidas tanto a mujeres como a hombres. Por ejemplo, ¿no? Se dice, las mujeres tienen que ser delicadas, no tienen que hablar fuerte, no pueden estar vociferando, se ven feas cuando se enojan, por ejemplo. Las mujeres somos más débiles que los hombres físicamente, no podemos ser más fuertes, no podemos vernos físicamente más fuertes que los varones, supuestamente, ¿no? Entonces, esto es lo femenino, ¿ya? Entonces, si no eres femenina, o sea, ¿cómo? O sea, si no son las mujeres, no puedes ser de diferente manera, ¿ok? Y lo masculino, por el contrario, se asocia con los músculos, el tamaño, la fuerza, la agresividad, la competencia, ¿no? Y la razón. Aquí también hay como una extrapolación de lo que las mujeres y los varones somos. Las mujeres somos más sensibles y los varones son más prácticos, utilizan más la razón. Las mujeres se dejan llevar más por sus sentimientos, por sus emociones. ¿Ya? Entonces, si no somos así, se nos critica. ¿Ya? Entonces, es eso. Los roles. Es una relación social asignada tanto a mujeres como a varones. ¿Ok? Esto determina la relación, el tipo de relación entre mujeres y hombres y regla su conducta y pauta sus expectativas.
Es decir, ¿qué espera la sociedad de nosotras las mujeres? Que seamos mamás, que seamos amas de casa, ¿ok? Que sepamos lavar, cocinar, planchar, limpiar, que sepamos coser, que sepamos tejer, que sepamos de cosas de la casa, que estemos al tanto de los hijos, qué pasa, qué no pasa, qué no han hecho, si no han comido, si están limpios o no, etcétera. ¿Ok? ¿Y qué se espera de los varones? Se espera de los varones que traigan plata a la casa, que salgan a la calle a buscar trabajo, que traigan el pan, la comida, ¿ok? Eso es lo que se espera. Por eso es que en nuestra sociedad todavía se critica al hombre que se queda en la casa, ¿no? Cuidando de los hijos, del hogar, ¿no? Cocinando, lavando, limpiando, planchando, para que la esposa o la pareja salga a la calle a buscar el sustento. ¿Cómo se le dice coloquialmente al hombre que se quede en casa y hace y cumple todos cumple este rol? Se le dice pisado, ¿verdad? Es común y lo hemos normalizado muchísimo. Lo hemos normalizado muchísimo. ¿Ya? Siguiente son los espacios. Para actuar los roles de género se identifican los espacios como masculinos y femeninos. El varón tiene como espacio lo público, la calle, el trabajo, el ámbito político, todo eso está asociado con lo masculino. En cambio, la mujer tiene el espacio más privado, la casa y el trabajo doméstico. Eso está relacionado con lo femenino, entre comillas, ¿ya? Y sí, estos espacios han ido cambiando poco a poco a lo largo de la historia humana en base a que las mujeres nos hemos negado básicamente a seguir cumpliendo con los roles que la sociedad esperaba de nosotros, de nosotras, ¿no? En diversos países a lo largo del mundo y a lo largo de la historia, las mujeres se han organizado y han luchado por conquistar, por ejemplo, el voto, que antes no se nos permitía, por conquistar espacios como las universidades, por ejemplo. Antes era muy mal visto y hasta estaba prohibido que las mujeres vayamos a una universidad y estudiemos una carrera profesional. Eh, hemos luchado también por conquistar espacios laborales, ¿no? Antes las mujeres no podían estar en el ejército, en la policía, en los hospitales, ser médicos, enfermeras, no se podía, no se podía, pero ahora sí. Pero a pesar de toda esta lucha constante y que ha sido incluso que ha cobrado vidas, todavía se sigue teniendo una un bajo número de mujeres en espacios que todavía son controlados en su mayoría por hombres, ¿no? Por el sexo masculino. Ok. Entonces, vamos a pasar a lo que son los casos de personas afectadas por violencia atendidas, ay, perdón, mentira, atendidas a través de los Centro Emergencia Mujer en el 2022. Estamos hablando de estos números son de Perú, ¿ya? El departamento que mayor reporte tiene, ¿no? De casos de violencia contra las mujeres es, ¿dónde estás? Lima, perdón, sí, Lima, 41.440 casos, seguido por Arequipa, 14.900
32 casos. Ya, las cifras son alarmantes. El total es de 154.202 casos. Entonces, esto solo en el 2022. Bien, pasamos al tema de masculinidades. ¿Qué es la masculinidad? Es una construcción social, ya, referida a los valores y cualidades culturalmente aprendidas y expresadas a través de las prácticas y representaciones de lo que es ser un hombre, ¿ok? Esta se expresa en la manera en que piensa, en que se comporta y en que se relaciona en una sociedad determinada, ¿ok? Ya sea frente a hombres o mujeres, ¿ya? Esta, o sea, la masculinidad, al igual que el género, es aprendida, es decir, que la adquirimos de nuestro entorno, de la familia, de la escuela, del barrio, de la sociedad, del país, ¿ok? Y eh, eh, esta masculinidad también puede variar de acuerdo a la cultura, como lo decíamos. Ejemplo, masculino aquí en nuestro país es ser alto, ¿no? Musculoso, bien parecido, bonita cara, bonito cabello, practicar deportes. Y masculino en una tribu africana puede eh, ser bajito y ágil, ser el mejor cazador, ¿no? Eh, tener la mayor cantidad de cicatrices de pelea posible, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esto puede variar, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es algo inherente a nuestra biología humana y no es estática. La masculinidad ha ido cambiando a lo largo del desarrollo de nuestras culturas, de nuestras sociedades, ¿ya? Por lo tanto, puede cambiarse. Las masculinidades son diversas según el contexto. Les decía, están influidos por lo social, lo cultural y lo histórico, ¿ok? Ojo, esto es muy importante. Además de otras condiciones relacionadas con la edad, la etnia, la ubicación geográfica, la religión, el nivel socioeconómico, el nivel educativo. Ahora, los tipos de masculinidad. Para empezar, tenemos la masculinidad hegemónica, la típica masculinidad, ya lo podríamos llamar así. Es un modelo de comportamiento masculino que se impone y origina situaciones de desigualdad. También promueve la proliferación de modelos de atracción hacia hombres violentos, es decir, que el hombre, cuanto mayor poder muestre, es más atractivo, ¿ok? Esta masculinidad hegemónica promueve esta idea. Cuanto más poderoso un hombre, más atractivo es. Es mejor pareja porque nos va a cuidar mejor, va a proveer mejor, etc. ¿Ya? Es la construcción de las prácticas de género que se usó en un determinado momento, ¿ya? Al problema o al cuestionamiento de la legitimidad del machismo, ¿ya? Se cree que esto garantiza, entre comillas, la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres, ¿ok? Entonces, como les decía, ¿no? La típica masculinidad hegemónica es la que dice, ¿no? El hombre está por encima de la mujer por su fuerza física, podemos más los hombres que las mujeres, ¿ya? Entonces, por lo tanto, las mujeres tienen que estar por debajo de nosotros. Está también la masculinidad subordinada, ¿ya? Esta se evidencia
entre los grupos de hombres, es decir, se da o se expresa entre de un hombre a otro hombre. Tenemos aquí los ejemplos, ¿no? No es masculino el hombre que está subido de peso, ¿no? Que no está musculoso, que es chatito, que es de repente morenito, que no tiene buenas, vamos a ponerlo así, facciones físicas no atractivas, ¿no? ¿Ya? Entonces, existe una especie de discriminación también entre hombres, ¿ya? Que dicen, no, tú eres menos que yo porque yo soy más alto, soy más guapo, eh, soy más llamativo, tengo más fuerza, mira, voy al gimnasio, etc. Por ejemplo, es la dominación de los hombres heterosexuales y la subordinación de los hombres homosexuales. También los hombres que no se encuentran dentro del modelo de masculinidad hegemónica, que no son los típicos machos, por así decirlo, ¿no? Que no cumplen con los estándares. Está también la masculinidad cómplice, ¿ok? Los hombres que la ejercen se benefician de la subordinación de las mujeres, ¿ya? Es decir, que son como que nos dan por nuestro lado a las mujeres, pero al mismo tiempo se benefician de la subordinación en la que nos encontramos muchas de nosotras. Por ejemplo, ¿no? El individuo dice, no te olvides que después del fulbito viene el fulbazo. ¿Pero qué evidencia esto? Por ejemplo, evidencia que después del partido de fútbol, los varones tienen que tomar, consumir alcohol. Y vayámonos al ámbito familiar, por ejemplo, ¿no? Mientras este señor está eh, tomando sus cervezas en la cancha, en la cantina, donde sea, con sus amigos, ¿qué está haciendo la esposa? Está cuidando de los hijos de la casa, le está esperando en casa. Y muchas veces le espera con la comida lista, con la casa limpia, etc. Entonces, ahí hay una dinámica de subordinación, la hay, porque la mujer se está subordinando a lo que el varón espera de ella, a lo que la sociedad espera de ella. Entonces, y este hombre que de repente no es pues el típico macho, ¿no? Vamos a ponerlo así, no cumple con los estándares de la masculinidad hegemónica, pero se beneficia de la influencia de esta masculinidad hegemónica. También está la masculinidad marginada, conformada por las relaciones interraciales, ¿ok? La masculinidad de los indígenas y los afrodescendientes desempeña un rol simbólico en la construcción del género de los hombres blancos. Un hombre blanco poderoso, ejemplo, en Estados Unidos, en los años en que la esclavitud era legal, un hombre blanco poderoso era aquel que tenía esclavos. ¿Ok? Cuanto más esclavos tenías, más poderoso eras, más dinero tenías y más respetado eras. ¿Ya? Entonces, esa también es un tipo, una forma de masculinidad. Esto también se vivió aquí en nuestro país, en la llamada era del caucho, en la selva, en muchas comunidades nativas de la selva, los nativos fueron, como podemos ver aquí, capturados y esclavizados para la extracción del caucho, porque solo ellos sabían extraer el caucho. Entonces, este ejercicio de poder sobre estos individuos también es un tipo de masculinidad y
es la masculinidad marginada. Un ejemplo claro, no sé, lo encontramos, no sé si ustedes han leído en El sueño del Pongo, ¿no? Dice lo siguiente: un hombrecito se encaminó a la casa hacienda de su patrón. Como era siervo, iba a cumplir el turno de Pongo, de sirviente en la gran residencia. Era pequeño, de cuerpo miserable, de ánimo débil, todo lamentable. Sus ropas viejas. El gran señor, el patrón de la hacienda, no pudo contener la risa cuando el hombrecito lo saludó en el corredor de la residencia. ¿Eres gente u otra cosa?, le preguntó delante de todos los hombres y mujeres que estaban de servicio. Humillándose, el Pongo no contestó. Atemorizado, con los ojos helados, se quedó de pie. Entonces, esta intimidación, esta humillación que el hacendado ejerce sobre el Pongo, sobre el que considera su propiedad incluso, es un tipo, o sea, es una expresión de su masculinidad, sí, lo es. Bien, tenemos la masculinidad o las masculinidades igualitarias, ¿ok? Que son básicamente las prácticas que están distantes, ¿no? Y que critican incluso los patrones culturales tradicionales, critican la masculinidad hegemónica, la subordinada, la marginal, critican estas prácticas y reconocen las dinámicas de poder en las que se refuerzan. Es decir, reconocen cómo se expresan y cuál es la dinámica que se ejerce entre individuo e individuo, contra las mujeres también, ¿ya? Asimismo, comprenden que en el proceso de construcción de la masculinidad, los hombres también son víctimas del machismo. Esos hombres que hoy en día, por ejemplo, ejercen una masculinidad hegemónica, ¿cómo han sido criados? Han sido criados normalmente por padres autoritarios, violentos, machistas, que les reprimían, por ejemplo, sus emociones y sentimientos, ¿no? Que incrustaron en su chip la idea de los hombrecitos no lloran, los varones no lloran. Si lloras eres mujercita. ¿Por qué te estás quejando? Pareces niña, corres como niña, haces esto como niña, como si la manera en que las mujeres hacemos las cosas o nos comportamos fuera mala o denigrante. Entonces, esta masculinidad igualitaria critica y es consciente acerca de todos estos conceptos y acerca de la violencia también a la que han sido sometidos los hombres o los, eh, los hombres con masculinidad tradicional, ¿ok? Y que esta masculinidad considera que se tiene que repartir las responsabilidades tanto públicas como domésticas entre varones y mujeres, de modo que se favorezca la participación de la mujer en la vida pública y que se potencie la responsabilidad de los hombres en las tareas del hogar. ¿Ok? Como siguiente concepto tenemos la paternidad involucrada y afectiva, que es básicamente hablar de un padre que está presente en casa, no solo como proveedor, sino que tiene una presencia activa. No es el típico padre que llega del trabajo, se quita la ropa, se cambia, se pone cómodo, sin importar cómo haya dejado sus pertenencias, qué sé yo, al llegar del trabajo. Se ha sentado frente al televisor, comiendo, calladito, sin decir una sola palabra, sin saludar, sin preguntar cómo han estado, qué están haciendo, qué pasó en la escuela, cómo les ha ido, etcétera, ¿no? Que al contrario de estas actitudes,
Es un padre que llega y dice, a ver, me desconecto del celular, me desconecto de la tele. Si la tele estaba prendida, apáguenla, vamos a conversar, a compartir, vamos a comer o vamos a jugar, etcétera. Vamos a revisar los cuadernos. A la esposa, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido con, no sé, con los asuntos de la casa, los pagos, qué sé yo, qué has hecho? Que está presente realmente, que se relaciona afectivamente, que cuando hay una necesidad de cualquier tipo, él dice, yo te apoyo o da sugerencia, dice, yo voy a estar, hace también, ¿ok? Eso es una paternidad involucrada y afectiva, algo que hoy en día a muchos varones o a muchos hombres se les celebra, ¿no? Se les aplaude cuando es lo lógico, o sea, yo siempre digo, los hijos, las mujeres no los hacemos solas, los hijos se hacen en pareja, se engendran en pareja y por lo tanto se tienen que educar y criar, mantener en pareja. La tarea es de ambos progenitores. Entonces, las consecuencias de estas masculinidades hegemónica, la subordinada, la marginal, son muchas y no son solamente o exclusivamente consecuencias que sufrimos las mujeres, sino también consecuencias que sufren los varones. Por ejemplo, las consecuencias son que los varones tienen una tasa alta de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Y las enfermedades cardiovasculares están alimentadas por el estrés y la ansiedad, la depresión. ¿Cómo se generan la ansiedad, la depresión, el estrés? Se generan por sentimientos y emociones reprimidas, no expresadas, no atendidas, no compartidas. Entonces, en ese aspecto, la masculinidad hegemónica perjudica, por ejemplo, a los hombres. Todas las tres masculinidades más comunes que hemos visto perjudican la salud de los hombres. ¿Por qué? Porque refuerzan e implantan dentro del chip de los hombres, de los varones, que los sentimientos, las emociones no se expresan. No puedes hablar de emociones, tú no eres mujer. ¿Por qué te estás quejando de tu trabajo? Eres varón, se supone que esa es tu labor como papá, como esposo, de buscar trabajo, conseguir plata y ser el sustento de tu familia. O sea, tú como varoncito tienes que aguantar, tienes que ser fuerte, no solo físicamente, sino emocionalmente. La procesión se lleva por dentro, solo las mujeres se quejan, solo las mujeres lloriquean. ¿Tú por qué estás lloriqueando? Si ese es tu trabajo, es tu deber. ¿Ya? Entonces, se les sobreexige incluso a los hombres de que sin importar cómo se encuentren emocional o físicamente, tienen que seguir trabajando porque es tu trabajo de varón, de padre de familia, de cabeza de familia. Y esto lleva a que se enfermen, ¿ya? Y que el índice de suicidio, por ejemplo, sea mayor en varones que en mujeres. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, estos hombres que tienen una masculinidad subordinada sufren en silencio, callan, guardan. Y, por ejemplo, una consecuencia de esto, por ejemplo, se ha visto mucho en Estados Unidos. ¿Por qué creen ustedes que hay adolescentes que se hacen de armas de fuego y van a su escuela y disparan a diestra y siniestra y matan a todo el mundo?
¿Por qué? Porque han estado guardando todo el abuso y todos los insultos, las humillaciones, la violencia física, se han estado guardando todo. No se lo han dicho a nadie y llega un punto pues en que el sistema no aguanta y dicen, no, yo aquí tengo que hacer algo y explotan y buscan la manera de calmar ese malestar. ¿Ya? Entonces, la masculinidad se puede reconstruir, se puede deconstruir y volver a construir. Es muy importante que seamos conscientes de esto, ¿ok? 1 de cada 5 hombres muere antes de cumplir los 50 años. Las consecuencias, en resumen, se expresan en una esperanza de vida promedio de 5,8 años menos para hombres y un mayor riesgo de morir. La población afrodescendiente e indígena presenta mayores inequidades de salud que el resto de la población. ¿Ok? En otras palabras, los hombres sufren una mayor mortalidad y tienen menor esperanza de vida. Y ya, entonces es muy importante ser conscientes del tipo de masculinidad que estamos practicando, que estamos ejerciendo, que estamos expresando en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar. Ok, este es un cuadro estadístico acerca de eh, el machismo, ¿ok? Mujeres y hombres sin ingresos propios según departamento, esto en el año 2021. Apurímac tiene, los hombres representan el color azul y las mujeres el color amarillo, ¿ok? Los hombres en Apurímac tienen un 8,5% y las mujeres un 40,3%, ¿ok? Es decir, que hay más mujeres que hombres sin ingresos propios. Esto es una brecha de desigualdad y genera pobreza en nuestro país. Entonces, ¿el machismo genera pobreza? ¿Genera retraso? Sí. ¿Por qué? Porque a mayor población desempleada, mayor población sin ingresos propios, menor movimiento económico, menor desarrollo, menores oportunidades. ¿Ya? Entonces, si alguna vez escuchan que les digan o que alguien diga en la calle o lo que sea, no, que eso es puro cuento, que es solo una moda. No, es mentira. Es mentira porque el machismo genera mucho retraso en nuestro país y en muchos otros países también. Bien, eso sería todo. Si hubiera alguna pregunta, consulta, duda, lo que sea, estamos para resolverla. Bien, eso sería todo por ahora. Les agradezco mucho su atención. Espero que haya sido de utilidad la información que hemos compartido. Ya se les va a estar compartiendo el material. Bien, eso sería todo por ahora. Les Muchas gracias y buenas noches.